En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Netrunner desde cero. Para ello simplemente tenemos que googlear o buscar Netrunner OS o Netrunner Linux para que nos aparezca la página principal para descargar el sistema operativo. Para ello vemos un poquito la página, diferentes versiones que hay del mismo sistema, pero si quieren descargar alguna versión de esa, es exactamente lo mismo, es exactamente la misma instalación, pero que es una interfaz gráfica distinta. Para ello le damos a Download, la primera Download, y aquí Netrunner 21.01 y le damos a Direct Download. Y aquí nos va a mandar aquí. Aquí simplemente tenemos que esperar algunos 5 o 6 segundos para que la descarga comience en forma automática. Esperamos los 5 o 6 segundos para que la descarga aquí ya ha comenzado. Yo lo voy a mandar al escritorio para encontrar. En mi caso yo lo voy a pausar porque ya lo tengo. El siguiente paso es descargar Rufus. Rufus es una herramienta que no pesa nada, simplemente como unos 2 megabytes o menos. Es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la USB. Le damos a Rufus 3.17 o a la versión que ustedes tengan en este momento. La USB debe ser de 4 GB. Lo recomendable es 8. Lo siguiente es ejecutarla como administrador. Luego de ejecutarla como administrador va a aparecer algo así. En dispositivo va a aparecer vacío. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos conectar nuestra USB. Al conectar nuestra USB va a aparecer esto. ¿Qué debemos dar ahora? Debemos darle a seleccionar. Luego de seleccionar simplemente buscamos donde dice Netrunner OS y le damos a Netrunner. Luego de ello le damos a abrir. Luego de abrir empezar. Luego empezar en OK y en OK de nuevo. Que cabe destacar que aquí se va a formatear la USB. Le damos a aceptar y que va a comenzar a limpiar todo lo que hay dentro de la USB. Luego de ello aparecerá algo así. Le damos a cerrar y apagamos nuestra PC. Luego de que la PC se haya apagado por completo, apagamos nuestra PC, vamos a entrar al modo BIOS. Cabe destacar que el modo BIOS en la mayoría de computadoras se apaga la PC y antes de que arranque comenzamos a pulsar F2. Esto varía dependiendo del modelo. Si no entra por F2 en su computadora, es bueno que busquen su modelo o más o menos su marca, que es exactamente lo mismo. En este caso, en muchos de los casos de las computadoras actuales y poquito antiguas, es pulsando F2. Encendemos la PC y antes de que encienda debemos ir pulsando o dejarlo pulsado. Aquí nos vamos a mover por las flechas. Vamos a llegar hasta donde dice Security o Seguridad y vamos a bajar hasta donde dice Security Boot. Y va a aparecer Disable, que debemos darle un Enter y desactivarlo. Y seleccionar Disable para desactivarlo. Luego de ello, bajamos hacia donde dice Boot. O sea, ahí es que entonces seleccionamos el nombre de nuestra USB, lo seleccionamos, luego que está seleccionado con la forma blanca, pulsamos F6 las veces necesarias para llegar al primer lugar. Luego que sale el primer lugar, le damos a F10, luego de F10 le damos a Enter y la PC se va a reiniciar. Eso dependerá, cada proceso de espera va a depender de la velocidad. Aquí simplemente damos a Enter y el sistema va a comenzar a arrancar o va a comenzar la preinstalación desde la USB. Cabe destacar que también eso va a depender el tiempo de la velocidad de su USB, de su disco duro y potencialmente de la computadora en sí como tal. Aquí que debemos darle, que damos a Install System, ese icono morado que está ahí. Lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestro idioma para entender más o menos la forma de instalación. Luego de esto le damos a siguiente, que está aquí abajo en la esquina inferior derecha. Aquí aparecerá el mapa. ¿Para qué es el mapa? Para seleccionar la zona horaria por así decirlo, y también la ubicación. Simplemente ponemos el puntero encima de nuestro país. Al seleccionar eso le damos a siguiente, vemos que también forma parte de la selección del teclado y esa es la parte más importante. Por ejemplo, la primera parte nos va a permitir instalar el sistema junto a Windows, pero debemos seleccionar una parte del disco. La segunda parte, ¿para qué sirve la segunda parte? Bueno, la segunda forma de instalación es seleccionar una partición que previamente habríamos hecho para también instalarlo junto a otro sistema, ya sea Windows o Linux o algún otro sistema. Y también está la tercera opción. Y se preguntarán cuál es la tercera opción. La tercera opción es formatear el disco y es la opción que yo recomiendo, la que yo voy a instalar, porque lo va a hacer todo limpio y va a formatear el disco y se va a ajustar mejor. Pero también la primera y la segunda opciones son formas, como así decirlo, buenas. Luego de darle a siguiente, ponemos el nombre que queremos que aparezca al encender la computadora.
Luego de eso, simplemente ponemos nuestra contraseña 2 veces y es un requisito necesario para poder proceder en el proceso. Aquí nos dice el teclado, la ubicación y la forma de instalación. Luego de ello vamos a siguiente. Cabe destacar que ese proceso, ahí está principalmente la forma de instalación. Luego del proceso de instalación, lo siguiente es esperar unos 10 o 15 minutos. Luego de ello va a aparecer un mensaje como este: que el proceso de instalación se ha completado correctamente, con lo que simplemente debemos darle que es a hecho. En mi caso yo simplemente le doy a hecho, saco la USB, espero que se apague, debemos esperar a que se apague, vemos así, sacamos nuestra USB, la computadora comienza a reiniciar. Cabe destacar que ese proceso es un poquito más largo que quizás el proceso de instalación, porque aquí es que se están abriendo los documentos y ese tipo de cosas. Ponemos nuestra contraseña. Luego de poner nuestra contraseña, ¿qué debemos esperar? También debemos esperar que también esta forma gráfica arranque. Cabe destacar también que eso simplemente es el primer paso o la primera forma. Luego de arrancar la PC va a aparecer esto. Simplemente luego de eso va a hacer todo, por así decirlo, rápido. Gracias por ver el video, suscríbanse, like y compartan.